¿Qué tal amigos? En este video trabajaremos nuevamente balances de materia y energía en vapores condensables, desarrollando 3 ejercicios donde calcularemos la temperatura de ebullición en líquidos miscibles e inmiscibles. Bienvenidos. Bueno, el primer ejercicio que vamos a resolver dice: calcule la temperatura de ebullición de alcohol etílico a 760 milímetros de mercurio. Es importante recordar que para resolver este ejercicio, el punto de ebullición del líquido se alcanza cuando su presión de vapor sea igual a la presión de trabajo. Es importante recordar que para este ejercicio la presión de trabajo es 760 milímetros de mercurio. Para encontrar la presión de vapor podemos utilizar esta tabla, que es el apéndice 6.2, que fue extraída del libro de Problemas de balance de materia y energía de Antonio Valiente, donde tenemos las constantes de Antoine de algunas sustancias. Primero es importante recordar que para calcular la presión de vapor nos apoyaríamos en esta fórmula, donde el logaritmo de la presión de vapor es igual a A menos B sobre T más C, donde P es la presión en milímetros de mercurio, T es la temperatura en grados centígrados, y para este ejercicio aquí tendríamos los valores de A, B y C del alcohol etílico, los cuales los vamos a copiar para poder desarrollar este ejercicio. Si reemplazo en esta ecuación, teniendo en cuenta lógicamente que cuando la presión de vapor iguale al dato de la presión de trabajo, este líquido hervirá. Por lo tanto, yo puedo decir que el logaritmo de 760 sería igual al valor de A menos el valor de B sobre T más C. Si despejamos el valor de T de esta ecuación, tenemos que T sería igual a 62,52 grados centígrados, que sería la temperatura de ebullición del alcohol que se encuentra a una presión de trabajo de 760 milímetros de mercurio. El segundo ejercicio dice: se tiene una mezcla de 60% de tolueno y 40% de agua en mol a la presión de 760 milímetros de mercurio. Y nuevamente la pregunta es: ¿cuál será la temperatura de ebullición de dicha mezcla? Para resolver este ejercicio hemos hecho un pequeño gráfico en el cual tenemos la fracción mol del tolueno, que es igual a 0,60, la fracción mol del agua, que es igual a 0,40, y recordemos que la presión de trabajo es 760 milímetros de mercurio. Es importante recordar también que el tolueno y el agua son inmiscibles, por lo tanto, cada líquido ejercerá su presión de vapor como si estuviera solo. Entonces podemos decir que la presión de trabajo sería igual a la presión de vapor del tolueno más la presión de vapor del agua. Y esta ecuación se resuelve al tanteo. Eso significa que debo encontrar primero la presión de vapor de cada una de las sustancias, en este caso tanto el tolueno como la presión de vapor del agua, apoyado nuevamente en la tabla que hemos venido trabajando, en el apéndice 6,2, donde tenemos las constantes de Antoine. Y para este caso particular aquí tendríamos el tolueno, tenemos el valor de A, B y C. Y para el caso del agua, en esta tabla podemos encontrar que existen unos valores de A, B y C para agua que se encuentra de 0 a 60 grados centígrados, y otros valores de A, B y C para el agua que se encuentra de 60 a 150 grados centígrados. Entonces, si yo copio estos datos, tendría lo siguiente: tendría que el logaritmo de la presión de vapor del tolueno sería igual a 6,953 menos 1343,94 dividido entre T más 219,38. Y si hablamos del caso del agua, tenemos la primera ecuación de 0 a 60 grados centígrados, donde el logaritmo de la presión de vapor del agua sería igual a 8,10 765 menos 1750,286 sobre T más 235, y de 60 grados centígrados a 150 grados centígrados tendríamos que el logaritmo de la presión de vapor del agua sería igual a 7,96681 menos 1668,21 dividido entre T más 228. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder encontrar esa temperatura de ebullición? Simplemente en estas ecuaciones reemplazar el valor de T, el mismo valor para todas las ecuaciones, y cuando yo reemplace en esta fórmula que los estoy aquí indicando, esto debe sumar aproximadamente la presión de trabajo, que sería para este caso 760 milímetros de mercurio.
Para facilitar los cálculos yo puedo utilizar una hoja de Excel como la siguiente, donde lo que he hecho es copiar las fórmulas que extraje lógicamente para encontrar la presión de vapor y he hecho en este Excel, he copiado, repito, el tolueno, el valor de A, B y C, del agua de 0 a 60 grados centígrados, también el valor de A, B, C, y igual para la formulita de la presión de vapor del agua, teniendo en cuenta la temperatura de 60 a 150 grados centígrados. Para encontrar el logaritmo de la presión de vapor del tolueno, pues simplemente he pasado o hecho esta misma fórmula que tengo acá, la he pasado lógicamente utilizando las casillas de Excel. Y lo repetí tanto para el logaritmo de la presión de vapor del agua, para las dos fórmulas que estamos trabajando. Y aquí en este caso, recordemos que la presión de trabajo, que sería 760, sería igual a la presión de vapor del tolueno más la presión de vapor del agua. Y aquí en amarillo coloqué ese dato importante, 760. Y la presión total, que está en verde, simplemente sería la suma, para este caso, pues de la suma de la presión de vapor del tolueno más la presión de vapor del agua. Ahora, ¿cómo sé si utilizo esta presión de vapor del agua o esta presión de vapor del agua? Pues simplemente sería teniendo en cuenta la temperatura que voy a utilizar. Recordemos que si la temperatura está entre 0 a 60, pues utilizaría en este caso el dato que me arroje esta casilla de Excel, o si está por encima de 60, utilizaría este dato de acá. Entonces, ¿qué me permite hacer Excel? Simplemente pues modificar para este caso, por ejemplo, si yo tengo un valor de temperatura de 80, pues automáticamente me daría en este caso que la presión de trabajo sería 646. Mire que todavía le faltaría para llegar a 760. Recordemos que lógicamente cuando la presión de vapor sea igual a la presión de trabajo, pues el líquido hervirá. En este caso todavía está por debajo, entonces podemos empezar a subir el valor de la temperatura de una manera más exacta, ¿no? Si yo subo la temperatura a 84, tendría 760, ya me estoy acercando. Si yo coloco 85, miren que en este caso me pasé, entonces estamos hablando de más o menos 84,5. Vamos a mirar ese dato. Entonces mire que todavía me paso, vamos a bajarlo un poco más, 84,3. Miren que ya prácticamente se acercó, ¿no? Puedo seguirlo acercando si ustedes quieren para tener mayor precisión del dato. Mire que en este caso yo puedo concluir que esa mezcla de tolueno y agua herviría o llegaría a su punto de ebullición a una temperatura de 84,35 grados centígrados. El tercer ejercicio dice, se tiene una mezcla de 60% de tolueno y 40% de benceno en mol a la presión de 760 milímetros de mercurio. Y nuevamente la pregunta es, ¿cuál será la temperatura de ebullición de dicha mezcla? Nuevamente he hecho un pequeño gráfico donde tenemos la fracción molar de tolueno y la fracción molar de benceno y la presión total de 760 milímetros de mercurio. Es importante recordar que el tolueno y el benceno son miscibles. Podemos decir que la presión de trabajo sería igual a la presión de vapor del tolueno por su fracción molar más la presión de vapor del benceno por su fracción molar, que esta ecuación también se resolverá por tanteo y en cada temperatura se obtendrán las presiones de vapor correspondientes. Cuando la sumatoria sea igual a la presión de trabajo, se habrá encontrado la temperatura de ebullición. Nuevamente encontraríamos utilizando el mismo apéndice los valores de A, B y C del benceno y del tolueno, como los podemos observar aquí. Vamos a pasarlos aparte, entonces tendríamos que el logaritmo de la presión de vapor del tolueno sería igual a 6,953 menos 1343,94 sobre T más 219,38 y el logaritmo de la presión de vapor del benceno sería igual a 7,429 menos 1628,32 sobre T más 279,56. Vuelvo a repetir, cuando reemplazamos en este caso el valor de la temperatura en las fórmulas y hacemos lógicamente la sustitución en esta ecuación general, la presión, el valor debe ser muy cercano a la presión de trabajo, que para este ejercicio sería 760 milímetros de mercurio, y diremos que en ese momento, pues lógicamente el líquido tendrá la temperatura de ebullición. Entonces, nuevamente nos apoyaríamos en el programa Excel. He copiado aquí las ecuaciones que acabamos de mirar
Y acá, lógicamente, los valores de A, B y C del tolueno y la fracción molar del tolueno, que para este caso es 0,6, y del benceno el valor de A, B y C y su fracción molar, que es 0,4. Nuevamente, pues he hecho la formulita respectiva en Excel para encontrar el logaritmo de la presión de vapor de las dos sustancias, encontrar el valor de la presión de vapor, y aquí en la celda verde frente, recordemos que sería lógicamente la ecuación que se encuentra acá, donde yo sumaría la presión de vapor del tolueno multiplicado por su fracción molar más la presión de vapor del benceno multiplicado su fracción molar. Entonces recordemos que esta presión aquí debe ser muy cercana a 760. Para este caso vamos a colocar 80, esto me daría 256, está por muy abajo. Entonces vamos subiendo, si yo coloco 80, miremos que la presión de trabajo sería 492, todavía estaría por abajo. Si yo coloco 100 grados, estaría por encima, entonces nos hemos pasado. Hablemos de 95, tendríamos 768, nos hemos pasado, vamos a bajarle un poquito, 90, 93, 726, estamos muy abajo, 94, 747, miremos 95, nos pasamos, entonces sería más o menos 94, coloquémosle 0,5, vamos a mirar qué pasa, casi estamos muy cerca, miremos por ejemplo otro 5 aquí, estamos cerca, entonces podemos aproximar o podemos decir, miren que estamos ya muy cerca, ¿cierto? Que esta mezcla de líquidos del tolueno y del benceno tendría una temperatura de ebullición aproximada de 94,5 grados centígrados. Y con esto, lógicamente, terminaríamos estos ejercicios. Muchas gracias. Si te gustó este video, continúa mirando videos sobre balance de materia y energía o del tema de tu interés en este canal. Recuerda darle like y suscríbete. ABC Agroindustrial.